Clases de mantenimiento preventivo con James. Tenemos que tener como inicio la primera parte, que consta en la comprobación de disco, analiza el disco duro en busca de errores para posteriormente corregirlos. La opción de comprobación de disco ejecuta el programa CHKDSK, la cual se suministra con todas las versiones de Windows. El programa CHKDSK puede analizar el disco duro y proporcionar un informe o analizar el disco y corregir los errores de archivos o los sectores defectuosos. Un error de archivo es un error que implica al sistema de archivos de Windows. Un sector defectuoso es un área del disco duro que no puede almacenar información. La corrección de los errores de archivo tarda más tiempo que la generación de informes. Por otro lado, la corrección de los errores de archivos y de los sectores defectuosos tarda aún más tiempo. CHKDSK puede tardar minutos u horas en completarse, según la cantidad de archivos, el tamaño del disco duro, la cantidad de errores en el disco duro y las opciones que elija. ¿En qué consiste la desfragmentación? Cuando copiamos un nuevo archivo en el disco duro, Windows busca en primer lugar un espacio libre donde ubicarlo y lo coloca donde encuentra dicho espacio. Por otra parte, cuando borramos un archivo del disco duro, queda un hueco vacío de un determinado tamaño, donde Windows podrá ubicar un nuevo archivo, y así sucesivamente. La fragmentación de un archivo se produce cuando Windows intenta copiar un archivo en un hueco de tamaño insuficiente para albergarlo en su totalidad. En este caso, Windows divide el archivo en varias partes, lo fragmenta, de modo que quepa en los huecos libres disponibles en el disco. Esto en principio no supone mayor problema, pero con el tiempo la fragmentación puede llegar a ser excesiva y ralentizar el PC. Esto se debe a que Windows debe buscar y reorganizar todas las partes fragmentadas de los archivos cada vez que intenta acceder a ellos. Por este motivo es conveniente realizar una desfragmentación del disco cada cierto tiempo. La desfragmentación es un proceso consistente en reescribir los archivos de modo que todas sus partes ocupen sectores adyacentes en el disco, mejorando de este modo la velocidad de acceso a los datos. Para desfragmentar iremos al explorador de archivos, luego a este equipo, después haremos clic derecho sobre disco local C, propiedades, herramientas, y optimizar. Seleccionamos la unidad C, y después optimizar y a esperar a que se termine el proceso. Hay que tener en cuenta que puede tardar mucho tiempo, esto depende de la cantidad de archivos almacenados. Limpieza lógica del PC. La limpieza lógica de un computador es limpiar y prevenir y corregir errores en un computador mediante programas que nos brindan diversas herramientas. Además, poseen otras funciones como la liberación de disco duro, optimizan de la memoria RAM, eliminar archivos temporales y caché, etc. Spybot Search and Destroy.
A menudo Spybot SID es un programa que elimina malware, spyware y adware. Trabaja desde Microsoft Windows 95 en adelante. Como la mayoría de los buscadores de malware, Spybot SID explora el disco duro o la memoria RAM de la computadora en busca de software maliciosos. Un archivo temporal es un archivo que puede ser creado por un programa cuando no puede asignar memoria suficiente para sus tareas, o bien el sistema operativo. En algunos casos son copias de seguridad realizadas antes de la modificación de determinado archivo por motivos de seguridad, así en caso de perderse información u otra catástrofe se puede restaurar el archivo en su estado original. Algunos programas crean archivos y no los eliminan. Esto puede ocurrir porque el programa se bloquea o porque el desarrollador del programa simplemente olvidó agregar el código necesario para eliminar los archivos temporales después de que el programa los ha creado. Para la eliminación de archivos temporales, deberás presionar la combinación de teclas Windows más R, después procederemos a escribir %temp%, luego presionamos la tecla Enter, nos abrirá la carpeta donde se encuentran todos los archivos temporales, procederemos a utilizar la combinación Control más A, así seleccionaremos todo y será más rápido el trabajo, o seleccionar todos los archivos que desees eliminar. Limpieza física de componentes internos de una PC. Procederemos a desarmar la computadora con un destornillador, separando cuidadosamente los componentes mientras los limpiamos con una brocha y aire comprimido. Después de realizar este proceso volveremos a unir cada una de las partes en su lugar correspondiente. Mientras las atornillamos para terminar deberemos de colocar el gabinete en su lugar.